Muy buenas y cordiales noches. Mi nombre es Rubén Robles. Es un gusto saludarlos nuevamente en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Como ustedes seguramente saben, nuestra primera institución cultural está cumpliendo 199 años de vida institucional y se prepara a celebrarlo. El día de mañana es el aniversario. Y como parte de las actividades culturales que la biblioteca ha preparado, estamos en la segunda sesión del grupo de conversatorios titulados La Biblioteca Nacional rumbo a los 200 años de historia. Estas charlas nos están permitiendo sumergirnos en el mundo de la historia de la biblioteca, además que es un tema necesario que acompaña muy bien a la historia de la República. La semana pasada estuvimos conversando sobre la fundación de las bibliotecas regionales con el doctor Horacio González, es director de la Biblioteca Nacional de Argentina, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y en esta ocasión nos es grato presentar a nuestro segundo invitado, el historiador Marcos Garfias. El historiador Marcos Garfias es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y candidato a doctor en Historia de América Latina por el prestigioso Colegio de México. Además, es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y sus temas de interés giran en torno al mundo de la educación, a las políticas de educación universitaria, a las políticas de investigación y movimiento estudiantil. Ha investigado además temas como la formación de los símbolos patrios y la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Dentro de sus publicaciones tenemos el libro Origen de los símbolos de la patria, publicado con la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima Metropolitana, la formación de la Universidad Moderna en el Perú, San Marcos, 1821 a 1919, publicado por la Asamblea Nacional de Rectores, la Ingeniería Industrial en San Marcos, publicado con la Universidad Nacional de San Marcos, y la investigación en la Universidad Pública Regional y los fondos del Canon, 2004-2008, publicado además con el Instituto de Estudios Peruanos. El historiador Marcos Garfias nos compartirá la conferencia titulada La Biblioteca Nacional y los inicios de la República. Muy buenas noches, estimado historiador Marcos Garfias. Lo escuchamos, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Bueno, comenzaré agradeciendo a la Biblioteca Nacional por esta invitación y gracias a ti también, Rubén, por la presentación. Bueno, es todo un gusto y un placer compartir esta semana de aniversario con la Biblioteca Nacional, tratando de conversar en esta ocasión sobre algo de su historia, ¿no? Y me encargaron particularmente referirme a la etapa fundacional y los inicios de la República Peruana, en paralelo, ¿no?, a este proceso de la constitución institucional de la Biblioteca Nacional. Yo lo que quisiera decir antes de entrar al tema en sí es que es un contexto el del periodo de fundación de la biblioteca bastante movido, convulsionado, porque estamos en el contexto por las guerras de la independencia, ¿no? No digo que sea un contexto parecido al que estamos viviendo ahora en el Perú, pero lo cierto es que son dos contextos muy parecidos. La sociedad está movida, las crisis afloran por varias partes, ¿no? Actualmente es obviamente por la pandemia. Y aquí la enorme pregunta que surge entre quienes nos hemos formado en historia, pero en general entre quienes de alguna manera conviven cotidianamente con el quehacer cultural, con la producción literaria, con la investigación, es la enorme pregunta es si la cultura, la biblioteca, la lectura, ¿no?, tienen alguna utilidad en estos contextos tan difíciles como una pregunta se hacían igualmente en estos contextos de la guerra de independencia. Creo que esa es una gran pregunta que creo de alguna manera enlaza el momento fundacional de la biblioteca y este momento particular a un año de cumplir 200 años, ¿no? Tanto la República como la propia biblioteca. ¿La cultura es en ese sentido importante o no lo es, no? Nosotros estamos convencidos que sí lo es, ¿no? Y de eso también se va a tratar en el fondo la charla de hoy, tratando de mostrar esta imagen de la fundación de una institución, ¿no?, que no está ajena a los procesos políticos, a los procesos sociales que van acaeciendo a inicios del siglo XIX. Entonces voy a compartir un PPT. Bueno,
Bueno, el título de la charla ya lo anunció Rubén, la Biblioteca Nacional del Perú y los inicios de la República. Están emparentadas completamente, ¿no? Nacen casi juntas. La Biblioteca Nacional en realidad nace primero porque cuando se declara la independencia no nacemos como república todavía, ¿no? Estamos en un contexto de debate político y la república como tal, como régimen político, aparecerá poco después. Pero la biblioteca en ese sentido se antecede un poquito. Lo que nace es la patria libre, ¿no? La soberanía nacional de esto que va surgiendo en 1821. Así es que, poco para ordenar quizás temporalmente, me voy a afincar en este periodo fundacional. Voy a ir un poquito atrás también porque para revisar los procesos previos, ¿no? Sobre tanto los elementos políticos que van a llevar a la independencia y a la fundación de la Biblioteca Nacional, con raíces previas en el siglo XVIII, y a un periodo posterior, ¿no? Para ver qué está pasando con esta institución ya en los años iniciales del nuevo régimen. Entonces, es ineludible irse atrás, ¿no? Por muchas razones, ¿no? La ilustración va a ser un gran movimiento de ideas, de pensamientos que van a tener además brazos y materialización en las decisiones políticas de una serie de actores, tanto en Europa como en América, que van a determinar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, en parte, los procesos independentistas, pero previamente van a generar toda una serie de cambios, tanto en Europa y en este caso en particular la monarquía hispánica y América, los territorios donde se encontraba las colonias, ¿no? Que están entrando en un proceso también de reformas importantes que van a determinar la reacción de los criollos, una nueva forma de relacionarse, ¿no? con la metrópoli. Aquí la ilustración, entonces, la idea central es mostrar cómo este movimiento de cambios en la esfera del pensamiento se introduce particularmente en las formas de gobernar, ¿no? Y aquí es central la presencia ¿no? de los Borbones al momento que toman el control de la monarquía hispana a inicios del siglo XVIII, y todos los procesos que van a poner en marcha para, entre otras cosas, vincular mucho mejor esta relación entre colonia y metrópoli, en el sentido de asegurar y fortalecer el control político, el poder, y a partir de ahí también una serie de elementos que tienen que ver con los procesos más económicos, cuestiones, por ejemplo, de aumentar los ingresos por la fiscalidad, pero también evitar una serie de procesos y desórdenes que tenían entre sus protagonistas a los grupos de criollos que cada vez habían ido tomando un mayor protagonismo en los procesos políticos de las colonias, ¿no? Entonces, la ilustración está metida en este proceso político bajo un discurso además central, ¿no? Que el gobierno tiene que hacerse bajo lógicas sumamente racionales, ¿no? Nada se puede dejar a la improvisación, por ejemplo, pero también tiene que estar basados al menos en una serie de exploraciones, una serie de miradas más empíricas, tanto de las colonias, de sus riquezas, de su población, dejando de lado mucho de estos discursos escolásticos, más religiosos, que habían formado parte de los elementos de control social y político previos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí con el absolutismo es una voluntad del dominio del poder hispánico, de tener además una élite de funcionarios nacidos en la propia España, que formaban parte de su nobleza, pero con una lectura distinta, un proceder distinto sobre sus colonias, ¿no? Sobre estos elementos que yo les decía, una racionalidad cada vez más marcada sobre la forma de gobernar a las colonias, y lo que va finalmente a llevar a denominar esto el absolutismo borbónico, ¿no? Es una voluntad de control casi total o mayor a los siglos previos de la colonia, pero sobre estos ejes de la ilustración, ¿no?
La utilidad del conocimiento aquí es fundamental, ¿no? No se conoce, no se alimenta la sabiduría por pura vanidad o para alimentar el espíritu, sino que tienen propósitos bastante concretos y materiales, ¿no? El conocimiento es importante en la medida que tiene utilidad práctica y en la medida que desata una serie de elementos, por ejemplo, entre otras cosas, mejorar el control de las colonias, ¿no? Que era el propósito de los Borbones. Y eso en efecto va generando una serie de procesos de cambio y una serie de reacciones entre pues, quienes habitan las colonias. Es muy claro en las historias, por ejemplo, de los levantamientos indígenas, el más importante de ellos es Tupac Amaru, sobre el cual se ha escrito mucho, es que estas reformas en términos de la fiscalidad lo que va a generar es una serie de revueltas, descontentos, que van a desatar, a convulsionar la sociedad en el caso peruano, pero en toda América Latina está pasando lo mismo, ¿no? Y si los indígenas ven estos procesos que van atentando, digamos, contra sus propios intereses, en este caso las élites indígenas como la de Tupac Amaru, también los criollos, ¿no? Se ven arrinconados, se ven postergados, sienten que están perdiendo espacio y poder donde antes tenían protagonismo. Y eso se siente y se manifiesta además a partir de una serie de propuestas también, tanto a nivel institucional, por ejemplo, en los ámbitos educativos como el Convictorio San Carlos, que es el convictorio que nace después de la expulsión de los jesuitas, justamente en este proceso de mayor control de los Borbones en las colonias, ¿no? Los jesuitas son expulsados, los jesuitas eran vistos como un peligro al poder real, ¿no? Porque lo cuestionaban, y todos sus bienes terminan bajo control de las autoridades virreinales, y sus antiguos colegios y sus centros, bibliotecas, sus haciendas, etcétera, también. Y el Convictorio San Carlos nace de ese vacío que dejan los jesuitas, ¿no? Pero el Convictorio San Carlos, sin embargo, se vuelve en un foco, por un lado, de el ingreso de estos discursos más racionalistas, más cientificistas, ¿no? Envueltos sobre este gran arco del pensamiento ilustrado, que justamente van a empezar a discutir ese absolutismo de los Borbones y empezar a edificar lentamente una postura más identitaria, ¿no? La patria, los criollos, América, que va a ser el germen después para los discursos separatistas e independentistas del siglo XIX, ¿no? Un sector bastante avanzado en ese sentido fue la Sociedad de Amantes del País, ¿no? La Sociedad Académica Amantes del País, que tuvieron además un vocero en el Mercurio Peruano, que fue una publicación que salió entre 1791 y 1794, donde se va desarrollando todos estos elementos que hacía alusión yo, ¿no? Esto casi es un descubrimiento de la patria, del Perú, del territorio, más allá de los ojos europeizantes, ¿no? Desde el Mercurio Peruano y también otras publicaciones que salen en este contexto, por primera vez se ve el territorio peruano, su población, sus climas, sus costumbres, ¿no? Antes la lectoría pequeña o grande de criollos americanos guiaban sobre todo su forma de entender el mundo sobre lo que se escribía en Europa y a partir de elementos que siempre tenían como centro protagónico instituciones, personajes, la cultura europea, ¿no? El Mercurio Peruano le va generando un cambio importante en ese sentido que va a tomar cuerpo después en el tránsito hacia el siglo XIX, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta parte, entonces, sin la ilustración, tanto en su elemento más absolutista que tenía que ver con este programa político de los Borbones para controlar mejor a las colonias, y su contraparte, ¿no? Este discurso más, por un lado, identitario, que después se va a convertir además en un discurso libertario, es imposible entender procesos que vienen después, ¿no? El proceso independentista y el proceso que va a convertir a la educación, a las instituciones como las bibliotecas, como elementos importantes dentro de estos procesos independentistas, ¿no? Entonces, van juntos, ¿no? No están separados, pero lo iremos explicando más adelante.
Y en efecto, ¿no? La independencia no fue solo un conflicto armado, no fue solo el choque de ejércitos patriotas y realistas por el control y la libertad de los territorios americanos, ¿no? No solo se trataba de medir fuerzas con las espadas, los cañones, los sables, sino que además supuso una batalla, una guerra, un encuentro por las mentes y los corazones, ¿no? A como se referían estos guerreros del siglo XIX. Y el asunto es central, ¿no? Para estos personajes, casi 3 siglos de dominios, con la ausencia de aparatos militares consolidados, fuertes, poderosos, no tenían más explicación que, por ejemplo, la ignorancia de los pueblos que habían permitido su sometimiento, ¿no? Entonces, cuando se empieza a definir la guerra por la independencia, este elemento es fundamental, ¿no? Porque la idea era no solo ganar a la fuerza, a la gente que va a apoyar a los ejércitos patriotas, sino también había que convencerlos que lo que se estaba fundando era un momento y una organización, una forma de organizar la sociedad distinta y mejor que el régimen virreinal, ¿no? Entonces, por un lado, la política y la guerra se van juntando bajo un proyecto continental. Aquí quizás habría que añadir varias cosas, ¿no? Para ubicar mejor el terreno. Ya lo habrán escuchado a lo largo de este mes, que ha sido el mes patrio, julio y agosto, no solo en Perú. La independencia no es un proyecto solo de las naciones particulares que van a nacer, ¿no? En este caso Perú, antes Buenos Aires, que después va a ser Argentina, Chile, sino es un proyecto continental. Y en ese sentido, la forma de concebir la política y la guerra en este contexto no está hecho sobre discernimientos locales, ¿no? Quienes van a dirigir las campañas por la independencia están mirando el continente, y están definiendo a partir de eso sus estrategias de guerra, ¿no? Es claro, ¿no?, que para la independencia de Buenos Aires y la independencia de Chile, estos militares y políticos como San Martín sabían que nada de eso podría finalmente legitimarse y consolidarse si antes no se tumbaban también al virreinato peruano, el corazón del poderío realista en el continente, ¿no? Entonces, sobre esa lógica van trazando las campañas hacia la liberación del virreinato peruano, y entienden que esa liberación no puede hacerla un ejército improvisado, algunas guerrillas o montoneras, como empezaban a aparecer ya en algunos focos al menos desde 1810, cuando estalla todo esto en el continente americano, sino que entienden que esto tiene que ser la campaña de un ejército profesional, ¿no? Y un ejército profesional no solo supone una estructura y una organización bien jerarquizada, con mandos claramente estipulados y una obediencia clara de la soldadesca, ¿no? También supone un elemento político, porque los ejércitos profesionales no responden a individuos, responden ¿no?, a la voluntad ya de estas naciones, de estas patrias libres y sus gobiernos que se van instalando tanto en Buenos Aires y Chile, y su expedición y la expedición que ellos van a montar hacia Perú, ¿no? Entonces, creo que eso es importante entender, porque si solo nos medimos y si solo analizamos el elemento militar y el elemento del conflicto armado, y dejamos de lado este elemento más político de la concepción de la independencia, dejamos de lado estos otros elementos que discutíamos en la parte inicial, ¿no?, cuando emerge la Ilustración, ¿no? Todos estos actores militares, civiles, que van diseñando la independencia, y también el elemento armado de la independencia, tienen muy claro eso, ¿no? Que no solo se trata de una guerra de liberación y un conflicto de choque y se van los españoles y nos quedamos nosotros, sino en paralelo del diseño de un nuevo orden, ¿no? Y que los ejércitos profesionales tenían que jugar un papel central ahí. Entonces, no es solo una campaña militar de fuerza, también es una campaña de ideas, ¿no? Cuando San Martín, las fuerzas del Ejército Libertador bajo su mando desembarcan en la bahía de Paracas en septiembre de 1820,
casi inmediatamente envían una primera expedición, entre otras, a la Sierra Central, y lo que nos dicen las fuentes es que en esas expediciones siempre llevaban una imprenta móvil, y en esa imprenta móvil todo el tiempo imprimían edictos, oficios, elementos que pudieran ser leídos a la propia población indígena, campesina, en este caso de la Sierra Central, pero que se va a replicar en todas partes del territorio peruano. Entonces, era una guerra finalmente también de ideas, ¿no? Hablaban, por ejemplo, del sometimiento español como el despotismo de los realistas, y que con ellos llegaba la libertad, y también la igualdad, la posibilidad de disfrutar del beneplácito de la tierra sin tener que pagar tributos excesivos. Hablaban de la protección de la nueva patria, de las condiciones de igualdad, y creaban además todo un discurso que suponía contraponer el régimen previo, el régimen colonial y virreinal, las autoridades virreinales, al nuevo régimen que nacía, ¿no? El de la patria libre, ¿no? Esta idea del ciudadano que emerge en ese contexto, ¿no? Que les hicieran caso o no les hicieran caso es otro detalle, pero el asunto es que son muy ambiciosos estos ejércitos que entran en campaña, en no obviar esto, ¿no? En no obviar el mensaje permanente. Y por su lado también los ejércitos realistas responden de igual manera, porque también están llevando con ellos imprentas que van tratando de deslegitimar el mensaje de los patriotas, ¿no? Entonces, las guerras de independencia suponen estos dos elementos, ¿no? Un elemento propiamente armado, el de confrontación, pero también hay un elemento de ideas, un elemento ideológico, ¿no? De contraponer el antiguo orden español a un nuevo orden libre, ¿no? Que va emergiendo en el territorio americano. Quienes conducen, además, estos procesos son personajes singulares, ¿no? Yo me remitiré brevemente a uno de ellos, el general José de San Martín. Sobre él ya se ha escrito mucho, pero en el caso peruano todavía se tiene la imagen de San Martín como este personaje que envuelto sobre todo en su genialidad de estratega militar, ¿no? Es ante todo un soldado, un oficial que conduce ejércitos, ¿no? Pero se olvida que San Martín era más que eso, ¿no? San Martín había iniciado su trayectoria militar muy joven, cuando sus padres llegan a España. Su formación empieza, creo que a los 13 años, y una formación militar que además implicaba de alguna manera un tipo de formación humanista, ilustrado hasta cierto nivel, ¿no? El asunto es que San Martín termina capturado por los propios libros, ¿no? Se vuelve una especie de autodidacta y es un lector compulsivo, ¿no? San Martín, en su etapa ya más madura de militar, suele viajar con una biblioteca nutrida siempre, lo que denota que es un personaje especial, ¿no? Aunque probablemente muchos oficiales de la época igualmente eran lectores, ¿no? Que San Martín probablemente, repito, era un tipo un poco singular en ese sentido también. Entonces había un aprecio sincero, ¿no? Sobre lo escrito, ¿no? Sobre lo que ofrecían los libros, no solo para concebir, digamos, las estrategias militares, sino para concebir y pensar el mundo, pues, en el que vivían, y sobre todo racionalizar el contexto particular que están viviendo ellos, ¿no? San Martín es protagonista de la resistencia española a la invasión francesa, ¿no? Es parte de estas huestes de militares criollos que llegan a España, que ven que su defensa de la madre patria finalmente no trae beneficios, ¿no? a sus lugares de origen, en este caso América, sino que también ven en España que esta voluntad despótica del absolutismo va a retornar, ¿no? Y deciden, en efecto, llevar hacia el continente americano estos discursos que habían, ¿no? Mirado, experimentado, concebido en estas guerras de resistencia en España, que finalmente se van a convertir en discursos separatistas, ¿no? Discursos libertarios. Entonces son militares con gran formación política, y son militares además
que aprecian mucho la lectura, que entienden que los libros son instrumentos importantes para entender sus contextos, ¿no? Y entienden en ese sentido que también que una educación cuidada y además en lo posible extendida a toda la población en estos contextos de guerras, era fundamental para sostener la legitimidad, ¿no? de las patrias libres que iban a nacer, ¿no? Entonces, creo que es importante entonces entender que la independencia también fue eso, ¿no? El encuentro entre la voluntad guerrera y la voluntad más letrada de ilustrados, de que están fundando un momento distinto y que están fundando patrias libres, ¿no? Y la biblioteca entonces es producto de todo eso, ¿no? Es parte y producto de todo eso. No es un instrumento de adorno, no es un instrumento ajeno a estos procesos de cambio, a la voluntad de liberación de América, sino que se convierte en parte de la pieza, ¿no? De la construcción del nuevo orden, ¿no? Tempranamente, además, en el caso de Perú, ¿no? El 28 de agosto de 1821, San Martín, ¿no? Da por fundada la Biblioteca Nacional. Había pasado apenas un mes desde la declaración de la independencia y un año después, el 17 de septiembre de 1822, la biblioteca se va a inaugurar formalmente, ¿no? Otra vez, ¿por qué tan rápidamente se funda una institución como la Biblioteca Nacional en este contexto de guerra, ¿no? Por esto que les contaba, ¿no? La singularidad de las guerras de independencia, la claridad que tienen quienes la conducen de complementar la guerra como tal, la lucha armada, con estos elementos más ideológicos que van a dar nacimiento a la ciudadanía y al sentido de patria y también al sentido de libertad, ¿no? Entienden que los libros, lo escrito, la imprenta, en ese sentido son fundamentales justamente para legitimar eso, ¿no? Y envuelven todo esto en una retórica que es bastante poderosa, así como en los campos, también ya en el campo más, en los campos de batalla, también en el campo político, intelectual, esta idea de marcar, ¿no? La distancia entre la tiranía o la libertad a partir de entender que la ignorancia es el elemento fundamental para mantener la tiranía, que endilgaban al control del dominio hispano en el continente americano, y el conocimiento, la sabiduría, está más bien vinculada a estas voluntades libertarias, ¿no? Entonces, ignorancia, ¿no? Igual a tiranía, conocimiento igual a libertad, ¿no? Esa es la retórica fundamental y poderosa sobre la cual empiezan a legitimar la fundación tanto de la biblioteca, pero también de otros elementos que van a acompañar este proceso, ¿no? Que son las instituciones educativas, al menos en este periodo, ¿no? No es que antes no se educara a la población, pero aquí hay una voluntad de expandirla y además educarla sobre el nuevo credo, ¿no? El credo libertario primero y después el credo republicano, sobre esta idea del ciudadano, ¿no? Y la idea del ciudadano es esta idea de igualarnos en una sociedad, en el caso peruano, sumamente diversa, que había sido dividida en un orden jerárquico por estamentos, por castas, de acuerdo al orden virreinal, y que al nacimiento de estas nuevas soberanías más bien apelan a la igualdad ante la ley, ¿no? Y además a la voluntad de unidad, de paz y prosperidad, que solo se pueden construir sobre la base del conocimiento, tanto del contexto y lo inmediato, pero también de elementos que son más lejanos y que estos aparatos, como los libros que se afincan en las bibliotecas, pueden brindar, ¿no? Entonces, en las actas de fundación de la biblioteca y también en las ceremonias de inauguración de esta, toda esta retórica es bastante clara, ¿no? Se habla del momento tirano, pasado, se había debido a que el control hispano había procurado mantener en ignorancia a la población, ¿no?
Ciertamente esto también es una retórica, ya hablaremos después que durante el periodo virreinal sí hay cierto desarrollo, ¿no? De las bibliotecas, aunque tienen otros sentidos sobre el cual vamos a aludir, ¿no? Este sentido de lo público que vamos a aludir después, ¿no? Pero es una retórica que funciona en este contexto, ¿no? Y es una retórica que va a legitimar precisamente la fundación de instituciones como la biblioteca, ¿no? La biblioteca en ese sentido se convierte en una entidad que nace con la liberación de la patria, que se va a consolidar en la República como una pieza fundamental para ir construyendo justamente e ir consolidando el nuevo orden, ¿no? Entonces aquí interesa un poco volver a esta pregunta inicial, ¿no? Si en estos contextos tan difíciles la cultura, como muchos pretenden entender, es algo secundario, ¿no? Que no tiene una complejidad y no tiene una implicancia mayor, e incluso para muchos un adorno, en realidad no es así, ¿no? Es un elemento central incluso en estos procesos, ¿no? Y se vuelve tan importante, por ejemplo, como las armas y las estrategias militares, ¿no? La legitimidad del nuevo orden solo se puede construir sobre una base de conocimientos que resguardan en lo escrito, ¿no? Y la biblioteca en ese sentido se convierte en la institución central, ¿no? Porque simboliza, pero también materialmente es la que resguarda todos esos conocimientos, ¿no? Este es el corazón, digamos, de quienes deciden fundar tempranamente una biblioteca nacional, ¿no? Está dentro de sus propósitos claramente libertarios. Ahora, como les decía, bien cierto, hay una retórica bastante poderosa entre quienes fundan la Patria Libre en 1821, sobre individuar esta voluntad de mantener en ignorancia a la población por parte del poder hispano. Lo cierto es que a lo largo de la colonia sí hubo desarrollo, ¿no? de la cultura letrada y también de las instituciones bibliotecarias, ¿no? Distintas, obviamente, al nuevo régimen, volveremos a eso después, pero hay un legado sobre el cual finalmente ya la biblioteca en el siglo XIX se va a levantar y se va a sostener, ¿no? Y ese es el legado que se construye durante los 3 siglos de régimen virreinal, ¿no? En principio están, ¿no? El Colegio Máximo San Pablo, ¿no? Que es una institución fundada por los jesuitas en el siglo XVI, en 1568, y que, bueno, a la expulsión de los jesuitas en 1767, va a fenecer, digamos, en términos de denominación, pero la institución va a mantener materialmente todos los procesos, todo lo que había ido construyendo a lo largo de estos siglos, ¿no? El Colegio San Pablo, donde se forman los jesuitas, pero además donde van a formarse también parte de la élite criolla y después también la élite indígena, en algún momento empieza a formar una pequeña biblioteca que a lo largo de los siglos irá creciendo y será siendo muy importante, ¿no? Se dice que esta biblioteca llegó a poseer alrededor de 40.000 volúmenes. Carlos Cueto suele hacer la comparación de esta biblioteca en el siglo XVIII con la de la Universidad de Harvard, que para entonces contenía 4.000 volúmenes. Digamos, esta nota anecdótica nos lleva a entender la magnitud de esta biblioteca y la magnitud de la obra cultural de los jesuitas y la obra educativa de los jesuitas, ¿no? Pero también nos habla que en el virreinato peruano, pese, ¿no?, a haber una limitación, digamos, en términos de cifras de lectores, estos eran asiduos, ¿no? Y en todo caso, las bibliotecas contenían números de ejemplares que podían, ¿no?, complacer, digamos, a quienes ahí buscaran información, conocimiento, y por lo tanto estamos hablando de una sociedad que dentro de todo, digamos, sí se está, al menos en el siglo XVIII, está muy imbuida de estos discursos ilustrados, ¿no? Sin embargo, hay que entender también que es una sociedad donde la inmensa mayoría de la población es analfabeta, y no hay una voluntad, no hay una política, digamos, como será después en el siglo XIX y después en el siglo XX, de educarlos, ¿no?
pero lo letrado se difunde de distintas maneras, ¿no? Los libros o las gacetas que van saliendo, siempre tiene oradores en las plazas que las van difundiendo. Pero los lectores, digamos, más cultos, de mayor formación, tienen en estas bibliotecas como el Colegio San Pablo y también las bibliotecas de otras órdenes, espacios importantes, ¿no? Donde van a ir formando su cultura humanista, su cultura lectora, ¿no? Las órdenes son básicamente, las órdenes religiosas son básicamente los espacios donde se va a educar no solo a los clérigos, sino, como les decía, igual que los jesuitas, también a distintos grupos de las élites criollas, ¿no? Y es ahí donde estas bibliotecas van a ir emergiendo, ¿no? Entonces, no es que en el periodo virreinal no haya habido nada, ¿no? Al contrario, había cierto dinamismo, ¿no? Al respecto hay un debate entre Loman Villena y Pablo Macera, ¿no? Pablo Macera es mucho más escéptico de la cultura letrada en el siglo XVIII por muchos elementos, ¿no? Este mar de analfabetos que les contaba yo que es una realidad en este contexto, pero también a los costos de la producción de los libros, a los costos de, además, adquirirlos, a este perfil de quienes tenían mayor presencia política, básicamente comerciantes que, si bien es cierto, adquirían libros, en general se convertían casi en adornos, ¿no? Que le daban estatus a estos personajes y no necesariamente eran instrumentos de búsqueda de conocimiento. Pero hay de todo, ¿no? Porque dentro de estos coleccionistas privados también hay gente como muy preocupada en el sentido más ilustrado, ¿no? Y su potencia utilitaria, como hacíamos referencia antes, de estos artefactos, ¿no? De los libros y también de las bibliotecas, ¿no? Baquijano y Carrillo era, por ejemplo, unos coleccionistas privados que tenían importantes volúmenes propios, ¿no? Y en el virreinato, tanto Loman como Macera van dando cuentas de ellos, ¿no? Loman es mucho más optimista al respecto, ¿no? Él más o menos entiende este proceso, como les explicaba, ¿no? Estamos en el centro del corazón del Imperio Español en América y por lo tanto aquí lo letrado, la cultura es como más dinámica, por ejemplo, que Buenos Aires, que Chile, y probablemente es así, ¿no? Probablemente es así. Entonces, todo este legado, finalmente, en términos materiales y de herencia cultural también va a ser aprovechada por la Biblioteca Nacional que se va a fundar en 1821, ¿no? En principio, gran parte del repositorio de esa nueva Biblioteca Nacional proviene de las colecciones, de los repositorios del Colegio San Pablo. Las órdenes también religiosas aportan también con parte de sus repositorios bibliográficos. Los coleccionistas privados también hacen donaciones a esta biblioteca. Cuando se inaugura, se habla de una cifra de alrededor de 11,000 y tantos volúmenes, ¿no? Que es importante para el periodo. Entonces, no se construye de la nada la Biblioteca Nacional, ¿no? Es producto ya, viene de, digamos, de todo este proceso previo, ¿no? Pero, ¿qué las va a diferenciar, no? ¿Qué diferencia la Biblioteca Nacional que van haciendo con las bibliotecas anteriores, no? Por un lado está este sentido más utilitario de quienes conducen, ¿no? Las campañas de las guerras de independencia, ¿no? De legitimar, ¿no? Este nuevo orden y tratar de expandir a través de lo letrado la ciudadanía, ¿no? Ahí el artefacto, el libro y la biblioteca, su repositorio, juegan un papel central. Pero también esta noción de lo público, ¿no? Como vimos, teníamos el Colegio San Pablo, las colecciones privadas, las bibliotecas de las órdenes religiosas en el periodo virreinal, pero su acceso era dificultoso, ¿no? Era un acceso para las élites, para quienes estudiaban en las órdenes. Difícilmente se abrían para cualquiera, ¿no? Que sin estar vinculadas a ellos, queriendo acceder, lo hiciera, ¿no? Un personaje del siglo XVIII que llama mucho la atención sobre la ausencia de una biblioteca pública es José Eusebio de Llano Zapata, ¿no?
es importante lo que va diciendo en este contexto porque tempranamente se va a Europa y va, ¿no? Palpando el movimiento cultural, el movimiento de la producción literaria, del dinamismo de instituciones como las bibliotecas en Europa, estas bibliotecas reales que tienen el sentido de lo público, ¿no? Y que no ve, al menos en el territorio americano y en particular en el territorio peruano, ¿no? De Llano Zapata entonces es el primero quizás en el siglo XVIII quien va llamando la atención sobre la necesidad de tener instituciones de este tipo, ¿no? Y con lo público él se va refiriendo a un elemento que después en el siglo XIX y en el siglo XX van a cobrar mayor importancia y se van a materializar, ¿no? Es la posibilidad de cualquiera, ¿no? De cualquiera que así lo quiera acceda a los repositorios de las bibliotecas, ¿no? De la biblioteca pública, ¿no? Que no haya ningún tipo de restricciones en el acceso, ¿no? Ese es un ideal en el siglo XVIII. También es un ideal en el momento que se funda la Biblioteca Nacional, porque esta idea de, si bien es cierto, se inserta como parte de la retórica, en términos reales todavía no se cumple, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es si cuando se funda la Biblioteca Nacional vamos a tener libros sin lectores, ¿no? Eso es un, Esa es una discusión que va dando ya después de la declaración de la independencia, ya cuando la república se va consolidando, ¿no? Otra vez, ¿no? Lo mismo que decía Macera para el siglo XVIII, respecto a la ausencia de los lectores por, ¿no? El alto nivel de analfabetos que se tenía entonces, es clarísimo también a lo largo del siglo XIX, ¿no? Eh, ¿Para qué tan instituciones grandes e importantes si no tenemos lectores que hagan uso de ellas, ¿no? En realidad la discusión está más allá de eso, ¿no? La Biblioteca Nacional como tal se había legitimado en su contexto fundacional eh, y quienes la fundaron no le dieron una serie de prerrogativas para que mantuviera su vigencia, aumentara su repositorio, se sostuviera, pero no le dieron la proyección para convertirse en eso que se anhelaba, ¿no? Una biblioteca grande, abierta al público, ¿no? Se quedó en este momento de legitimar como instrumento los idearios de libertad, pero no pasó como a este segundo momento, ¿no? De convertirla en una institución orgánica, funcional, ¿no? Que cobrara vida y dinamismo, ¿no? A lo largo del siglo XIX. Obviamente estamos en un periodo de convulsión política que limita a la propia Biblioteca Nacional, como limita a otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido, pública para quién, ¿no? No era para indígenas porque no sabían leer en gran parte, no era para los sectores populares porque igualmente eran ajenos a lo letrado, ¿no? Pero también porque después de la declaración de la independencia, más allá del discurso sobre el ciudadano y después el discurso republicano, casi, ¿no? También se van reedificando, ¿no? Estas jerarquías y estas exclusiones al momento de ir consolidando el orden republicano, ¿no? Y parte de eso también tiene que ver con lo letrado, ¿no? La pérdida de dinamismo de las políticas educativas de los momentos iniciales de la fundación del Perú como nación libre, también determinan esto, ¿no? Entonces, ¿pública para quién? Finalmente, para élites otra vez, ¿no? Y clases intermedias, como suelen decir, para no decir clases medias en este contexto, ¿no? Y en ese sentido, la Biblioteca Nacional es una biblioteca todavía pequeña a lo largo del siglo XIX, antes de que estallara la guerra con Chile o antes de la llegada de los ejércitos chilenos a Lima. Odriozola, el director de entonces, en uno de sus informes hablaba de una visita de 60 lectores diarios a la biblioteca, ¿no? 60 lectores, bueno, en ese contexto parecía ya mucho porque la biblioteca no tenía mucho personal, pero mirando otros contextos es una cifra bastante pequeña, ¿no? Eh,
Entonces se funda la biblioteca, se le quiere dar este sentido de lo público, se enlaza muy bien al momento de la fundación de la Patria Libre y después se le empieza, esta vez sí, a ir articulando al régimen republicano, ¿no? Al Estado republicano que se va formando y se va consolidando a lo largo del siglo XIX. Pero es una organización en tiempos de convulsión permanente, ¿no? Entonces, todo lo que se va ideando en la norma, en el oficio, en los mandatos del Ejecutivo, se desarrollan siempre con muchas dificultades, ¿no? Al momento de su creación, por ejemplo, el personal que se le asigna, incluyendo al bibliotecario, al primer bibliotecario, eh, a los amanuenses, a quienes apoyan ahí, no llegaban a 10 personas, eran 9 en realidad, pero esto rápidamente decae. Hacia 1825 el propio Bolívar reduce ese personal a 4, ¿no? Entonces ahí hay un primer golpe, digamos, a la institución como tal, porque sin el personal suficiente era imposible generar un dinamismo mayor a la institución que nacía, ¿no? Sobre el sistema de sostenimiento también hay mucha irregularidad en el manejo del presupuesto, que tiene que ver también, por supuesto, con no solo con las guerras de independencia que se extienden hasta 1824, sino con estos conflictos entre los caudillos que van golpeando el erario público, ¿no? Y por lo general son estas instituciones como la biblioteca o las escuelas que van emergiendo entonces las más golpeadas, ¿no? En principio se le asignaba el 3% de los libros que se importaban, que llegaban a territorio peruano, después se le incrementa a 6%, pero eran fondos que resultaban insuficientes, ¿no? Para mantener adquisiciones permanentes en las colecciones de la biblioteca, y esto se va dando lentamente, ¿no? Para el caso de las adquisiciones, además, la norma de creación disponía que las imprentas o todos los impresores donaran al menos 2 ejemplares de todo lo que producían, ¿no? Era una manera de hacerse de fondos sin tener que no generar gastos mayores a la administración de la biblioteca. Pero la queja de los directores de la biblioteca a lo largo del siglo XIX es que los impresores enviaban tarde o nunca, ¿no? Estos 2 ejemplares que les correspondían, e intentaron presionar por una serie de normas para sancionarlas, pero en general nunca tuvieron mayor eco, ¿no? Y la autoridad republicana además no tenía una preocupación especial para que estos mandatos se cumplieran, se hicieran efectivos, ¿no? Pero en reemplazo quizás de esto, la biblioteca sí logró alimentarse, aparte de lo que buenamente podía adquirir, por una serie de donaciones que se van haciendo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Eh, Son personajes, obviamente, de la élite preocupada de hacer este tipo de entregas a la biblioteca. Y hay un personaje importante, quizás, que valdría la pena aquí mencionar, Miguel de la Fuente Pacheco. Este personaje dona al fallecer toda su biblioteca personal. Hay distintas cifras, ¿no? Hay 2 cifras, pero la cifra que más llama la atención es de 7.777 ejemplares. Es una cifra que maneja Ricardo Palma. La cifra es un poco mayor que esta cifra que dona la biblioteca, ¿no? Pero ¿quién es Miguel de la Fuente Pacheco? Es un personaje importante, no solo porque hace una donación a la biblioteca, sino que hacia mediados de la década del 30, de la Fuente Pacheco se convierte en el visitador de la biblioteca, ¿no? Esta idea del visitador que nosotros tenemos sobre todo en mente en el periodo virreinal, está presente en el periodo republicano y está presente además en la institución bibliotecaria, ¿no? El gobierno decide en este proceso de ir mejorando el aparato administrativo del Estado, enviar esta especie de funcionarios y de la Fuente Pacheco llega a la biblioteca, ¿no? Y hace un informe pormenorizado de lo que está pasando en la biblioteca. En efecto, lo que ve ahí es una institución venida a menos, que tiene muchos problemas para la adquisición, tiene muchos problemas presupuestales, hay problemas con el local,
pero además la ausencia de la falta del personal también es otro elemento que impide, digamos, que esta biblioteca que había nacido en 1821, a decir de la Fuente Pacheco, haya madurado y se haya consolidado, ¿no? Lo cierto es que Pacheco de la Fuente Pacheco de alguna manera genera un vínculo con la biblioteca, un vínculo personal, un vínculo anímico que finalmente al terminar sus días llevan a que done esta importante colección. Y así hubieron otros personajes que fueron alimentando los repositorios de la biblioteca, ¿no? Y otro problema adicional fue el de la catalogación y la encuadernación, ¿no? La falta de personal hizo imposible a lo largo del siglo XIX que se elaborara un catálogo completo de lo que había en la biblioteca, ¿no? Y lo mismo pasaba con la encuadernación. Mucho de las colecciones se iban deteriorando porque los fondos para encuadernarlos eran insuficientes y muy tardíamente, antes de la guerra con Chile, la biblioteca se hace de un propio taller de encuadernación que funciona a medias, ¿no? Precisamente por la ausencia de personal. Entonces, lo que vemos a lo largo del siglo XIX es una institución que mal que bien va caminando a contracorriente del apoyo del Estado, ¿no? No hay mucha voluntad para convertir ese anhelo de la biblioteca que se fundó en 1821 en este aparato importante, ¿no? Que complementara el proceso de edificación y consolidación de la República, ¿no? Eso no pasa con la biblioteca, al menos en este periodo, y después durante la guerra con Chile, que es ya otra historia, menos aún, ¿no? Para terminar, quizás valdría la pena pasar rápidamente, no por los personajes que condujeron la Biblioteca Nacional en este periodo inicial de la República hasta antes de la guerra con Chile, ¿no? No eran directores como tal. Me parece que Manuel Odriozola al final ya de este periodo tiene el cargo como director por primera vez, pero todos los anteriores son los bibliotecarios, ¿no? El primer bibliotecario, y esa es la designación que tienen como tal, ¿no? Aquí rápidamente una radiografía de ellos. Particularmente la mayoría de ellos eran clérigos, ¿no? Mariano José de Arce, el primer bibliotecario, era un clérigo, Joaquín Paredes también, Bartolomé Herrera igual, ¿no? Y González Vigil de la misma manera. Arce, Paredes, están muy involucrados además en el proceso de independencia. Arce acompaña a San Martín desde su desembarco. Es un clérigo, pero además es un político, ¿no? Con ideas libertarias muy fuertes, y el cargo de primer bibliotecario en parte probablemente es una compensación a ese trabajo, ¿no? de concientización que va realizando, ¿no? Junto a los ejércitos patriotas que van llegando al territorio, ¿no? Paredes es un ecuatoriano que conoce a Arce en este contexto, y también está imbuido, ¿no? Por estas voces rebeldes, libertarias, ¿no? Y su formación de clérigos además los hace especiales porque tiene ese vínculo directo con lo letrado, ¿no? Ambos son los primeros bibliotecarios de la biblioteca y la conducen hasta la década del 30. Bartolomé Herrera también es otro clérigo, pero cuando se funda la biblioteca, todavía, ¿no? Él es muy joven, no es que esté imbuido por el discurso republicanista ni independentista, eso ya le llega a él de manera natural porque es parte del contexto, ¿no? Pero su paso por la biblioteca es bastante efímero. Juan Coelho era más bien un matemático, y a diferencia de los anteriores, probablemente Juan Coelho es digamos, entre comillas, el primer bibliotecario profesional, ¿no? Porque estuvo más de una década trabajando en la biblioteca antes de convertirse en el primer bibliotecario, ¿no? Antes de conducir la biblioteca. González Vigil es otro clérigo, es arequipeño, igual que Arce, pero a diferencia de Arce, él no está involucrado, casi son de la misma generación, pero él no se involucra en el movimiento independentista, ¿no? Es parte de esta élite peruana que ve con, digamos, con ojos contemplativos y sin intervenir todo este proceso de las guerras de independencia, y una vez que éstas se han consolidado, salen, ¿no? De alguna manera de sus cuarteles de invierno,
y empiezan a ocupar lo que ellos creen les corresponde ocupar, ¿no? Que son los cuadros de dirección de la nueva república que nacía. Y González Vigil en ese sentido es nombrado 2 veces, ¿no? Bibliotecario, ¿no? De la Biblioteca Nacional, la segunda vez con Castilla, y ahí se queda durante más de 2 décadas, ¿no? Hasta que es reemplazado por Manuel Odriozola. Manuel Odriozola sí es un guerrero que además pelea, ¿no? Como en las guerras de independencia, ¿no? Es muy jovencito, se enrola al Ejército Libertador y hace toda una carrera militar hasta que se retira en los años 50, ya más bien para dedicarse a lo que parece le gustaba más, que es la difusión, digamos, por un lado de las fuentes históricas, que es una de sus obras, y de las fuentes literarias, que es también otra obra importante de Odriozola, ¿no? Y ocupa la biblioteca, la conducción de la biblioteca ya bastante mayor, a los 71 años, ¿no? Y es bastante dinámico en este contexto, intenta cerrar todas las brechas acumuladas de la institución que no había podido cerrar a lo largo de las décadas, pero ahí nomás lo coge la guerra con Chile y la invasión, ¿no? A Lima. Pero bueno, ahí tenemos a estos 6 directores de la Biblioteca Nacional en su primera etapa, entre 1821 y 1880, ¿no? Cuando llega el ejército invasor a Lima. Son a lo largo de 6 décadas, 6 conductores, 6 directores de la biblioteca, ¿no? Al menos lo que se nota de esto es que había una voluntad de mantenerlos en la conducción de la biblioteca durante largos periodos, ¿no? Al menos ahí no había, digamos, cismas, irregularidades, contratiempos, como sucedía más bien en el ámbito político, ¿no? Estos cambios del control del poder que eran mucho más frecuentes, ¿no? No sé si respetaron la Biblioteca Nacional y respetaron la autoridad de estos bibliotecarios por su sapiencia, o más bien los que tenían el control del Estado no le daban mucha importancia a la biblioteca y bueno, y la dejaban ser, ¿no? Pero bueno, ese fue, digamos, el recorrido de la Biblioteca Nacional en sus primeras décadas republicanas, una institución que nace, digamos, dentro de esta voluntad libertaria y convertir a la cultura y con ello a la biblioteca como un elemento central de este nuevo orden que nacía, y lo que va a ser ya en las décadas republicanas, ¿no? Más bien una institución pequeña, con poco respaldo del Estado, que sobrevive más por la voluntad de sus directores, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado eso? Esa es una discusión, ¿no? Y muchas gracias, con eso termino. Muchas gracias, Marco, por compartir con nosotros esta buena información. Antes que nada, quiero aprovechar estos momentos para comentar que desde este entorno virtual tenemos un público amplio, ¿no? Y está, bueno, además muy efusivo, he visto que he estado enviando muchos saludos. Nos han enviado saludos, por ejemplo, del Colegio Pedro Ruiz Gallo de Eten. Y bueno, he visto algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta de Gloria Romero. Pregunta, esto está relacionado más con la primera parte de la exposición, ¿no? Pregunta si las guerras de independencia expresaron un deseo de las masas por tener una nacionalidad propia. Sé que es una pregunta un poco compleja, ¿no? Es una pregunta, habría que definir un poco lo que son las masas, pero digamos, se podría hablar de que las guerras de independencia, al menos en el caso peruano, tuvieron el apoyo de las masas. Digamos, es una pregunta. Claro, es parte de un debate, ¿no? Que a pie del Bicentenario todavía continúa, ¿no? Los que nos hemos formado en historia solemos traer a colación el debate del sesquicentenario, ¿no? De 1971, cuando Bonilla y Spalding publican este libro de Dependencia Concedida, ¿no? De que la independencia vino en parte importada, ¿no? Por los ejércitos y las fuerzas tanto del sur y del norte, ¿no? Ahora, ¿cómo se involucró el común de la población en estos procesos independentistas?
Se ha escrito algo, pero siempre me parece que no se ha terminado de resolver, ¿no? Eh, Porque depende mucho, ¿no? Por ejemplo, cómo los ejércitos patriotas van involucrando a los indígenas, a los campesinos de los territorios por donde van avanzando en campaña, ¿no? Y los van involucrando no solo en términos de convencerlos, digamos, que apoyen la causa libertaria, sino además de sumarlos como fuerzas para el ejército, ¿no? Como soldados. Eh, Paralelamente también estas famosas guerrillas o montoneras, ¿no? Que van surgiendo en determinadas zonas de la sierra peruana, sobre todo algunas contiguas a Lima, ¿no? Que van enfrentando, digamos, al ejército realista. Ahora, si había en ellos una identidad nacional, soberana, de sentirse peruanos, eso es más discutible, ¿no? Eh, Claramente no, salvo excepciones quizás, ¿no? La identidad en todo caso era bastante local, ¿no? Por un lado, y además había al parecer, ¿no? Una relación bastante, por un lado, tensa, pero también de ir negociando, digamos, ¿no? El apoyo. Y en algunos casos simplemente el sometimiento. Bueno, hay que recordar que lo que entra aquí es un ejército profesional, ¿no? Una fuerza entrenada, muy bien armada, pertrechada, que se enfrenta a otro ejército profesional de los realistas, ¿no? Entonces, ahí más bien la población o termina en medio, ¿no? O cruzado por ambas fuerzas, ¿no? En medio del fuego, o decide colaborar con alguno de los bandos, ¿no? Ya sea por mutuo acuerdo, porque terminan negociando, o sometida, ¿no? Lo cierto es que ni por sometimiento ni por negociación se denota claramente algún sentido identitario todavía, ¿no? Esto de sentirse peruanos, ¿no? Eso es tardío, ¿no? Al menos en este contexto no, ¿no? Y cerraría con lo que mencionaba al inicio, en todo caso son identidades más locales que tienen que ver con la protección de intereses más particulares y concretamente el interés de resguardar su seguridad, ¿no? Y la de sus comunidades, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta de Carlos Alberto Pérez Garay. Él nos pregunta, ¿en qué medida Bernardo Monteagudo, bueno, los intelectuales de ese momento, ¿no? Buscaron dotar de fondos y libros en la Biblioteca Nacional durante el protectorado? No sabemos qué pasó durante el protectorado, ¿no? Antes de la inauguración. Bueno, Monteagudo, y hay otro García del Río que fue el ministro de gobierno, creo, de San Martín. De acuerdo, digamos, a la historia oficial de la biblioteca, son personajes centrales en su fundación, ¿no? Y en efecto procuraron que algo del erario que se le generara un presupuesto, ¿no? No los he mencionado adrede, ¿no? Porque sin dejar de ser esto cierto, nada de esto hubiera sido posible sin San Martín, ¿no? No solo porque San Martín decidió que ellos sean sus brazos derechos, ¿no? Monteagudo era un tipo político que lo acompañó y García del Río era un colombiano que también lo acompañaba desde las campañas del sur, ¿no? Sino porque el propio San Martín, ¿no? Era este personaje singular que tenía muy claro el valor de lo letrado, de los libros y de la biblioteca, ¿no? Él mismo dona, eso también se me pasó, él mismo dona una importante colección de sus libros, se habla de 762 ejemplares, hay un debate cuántos realmente llegaron a la Biblioteca Nacional, otros dicen que solo 600 en un proceso de selección. Lo cierto es que San Martín como personaje mismo cree en el proyecto, ¿no? No necesita, digamos, que Monteagudo o García del Río lo convenzan, ¿no? Eso está ya, digamos, interiorizado en él, ¿no? Eh, para él es un elemento complementario de la guerra, ¿no? Entonces, se entiende por eso que él haya fundado la Biblioteca Nacional inmediatamente, ¿no? Y si bien es cierto, otra vez, y con esto cerraría que Monteagudo juega un papel, el papel central, creo, en este sentido, el de la Biblioteca Nacional, es el de San Martín, ¿no? Creo que habría que revalorarlo mucho más, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Tengo una pregunta por ahí un poco personal. Durante el siglo XIX, digamos, la biblioteca de alguna manera refleja
este ir y venir del poder en el Perú, ¿no? Es un poco una institución que no llega a tener un apoyo de un Estado, porque el Estado mismo está eh, viendo cómo defenderse, ¿no? En un contexto, digamos, algo complejo. Sin embargo, durante el periodo del Guano, esto que es como el de mayor estabilidad, ¿no? Es como que no hay tampoco un interés por la biblioteca, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar un poco este. En efecto, es bien curioso, ¿no? Cómo algunas instituciones florecieron durante la era del guano, pero no la biblioteca, ¿no? No la Biblioteca Nacional. González Vigil, digamos, era el que conducía la biblioteca durante todo este periodo del boom guanero, ¿no? Y en efecto, González Vigil sí expandió el local, incrementó la colección, pero no cerró muchas de las brechas que ya tenía, ¿no? La catalogación, por ejemplo, no se culminó, no había personal todavía, todo esto que yo les anotaba, permanece, ¿no? Sigue siendo una institución precaria, ¿no? ¿Qué pasó con los fondos del Guano? ¿Por qué no se condujeron hacia la biblioteca? Honestamente no tengo yo una respuesta, ¿no? No me queda claro cuál era el vínculo de González Vigil, habría que explorarlo con los regímenes que están en este contexto. Claramente cuando Castilla lo nombra, ¿no? Director de la biblioteca, por segunda vez, no eran amigos, ¿no? González Vigil más bien ¿no? Había denostado de Castilla, ¿no? De alguna manera su nominación a dirigir la biblioteca era un juego político de Castilla que hizo con muchos de sus detractores, ¿no? Los fondos del Guano le permitió de alguna manera comprar paz social y paz política, ¿no? Y a muchos de sus enemigos probablemente no solo les concedió fondos, sino que los articuló al Estado como funcionarios, ¿no? No hacía la institución, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, pasa en la década del 20, de 1920, claro, estoy yendo, pero simplemente para comparar, durante el oncenio, ¿no? El oncenio es el periodo donde Lima florece en términos no urbanísticos, cambia profundamente. Es el bicentenario, es el primer centenario de la República y la biblioteca no disfruta de ese proceso tampoco, ¿no? Eh, Tenías ahí a Romero, que no era, que después a fines de la década llega a ser el director de la biblioteca, que estaba vinculado a Leguía, ¿no? Pero ¿no ves tú ahí una preocupación real, digamos, del Ejecutivo, en este caso de Leguía, sobre la institución bibliotecaria? Y lo mismo me parece suele pasar, ¿no? En este contexto del boom guanero, ¿no? Habría que decir que tampoco San Marcos, por ejemplo, la universidad se beneficia mucho del boom guanero, ¿eh? Y eso que en este contexto inicia un proceso importante de reforma institucional que va a construir, ¿no? Este sentido moderno de la institución, ¿no? Perfecto. Sí, hace unos momentos nos comentabas acerca de que según Manuel de Odriozola, la cantidad de lectores era aproximadamente 60 y que en verdad no es mucho. Eh, en comparación con la región, ¿no? Digamos, creo que había mayor cantidad de lectores. Estaba recordando un texto publicado en Chile con motivo de la Guerra del Pacífico, cuando empieza a llegar la biblioteca de Lima se llama el texto, es publicado por Némesis, este famoso folleto, ¿no? Que dice que está llegando a la biblioteca de Lima a Santiago y pide que no se desintegre. Y él, una de las cosas, hablando de Vigil, que dice es, la biblioteca de Lima tiene joyas, y tiene joyas, especialmente joyas antiguas, pero no tiene buenos libros nuevos, modernos. No sé si esta ausencia de lectores, además del analfabetismo, tú consideras que de repente tiene alguna relación con esta calidad de biblioteca más bien de tesoros bibliográficos, ¿no? De cosas de coleccionistas, que de libros, entre comillas, útiles para una naciente república. No sé, es una pregunta. En efecto, y además, cuando uno lee esta diatriba, y este debate, este desencuentro entre Palma y González Prada, ¿no? En la primera década del 20,
González Prada critica duramente la gestión de Palma, ¿no? Precisamente por convertir a la biblioteca, o no sé si la convirtió, yo era así, en un espacio donde justamente libros más útiles no estaban presentes, ¿no? Si en el siglo XIX esto era, honestamente habría que ver las colecciones y los catálogos, ¿no? Hay catálogos incompletos, ¿no? de la biblioteca, pero en todo caso no hay como... no hay testimonios, ¿no? De que hablen buenamente, quizás excepcionalmente, de lo que está ofreciendo esta Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? En términos de sus colecciones para, digamos, informarse, ¿no? Para entonces se entendían cosas útiles, ¿no? Honestamente no sabría decirte, pero es probable, ¿no? Que junto a eso, como dices tú, al enorme número de analfabetos, la biblioteca como tal no era una institución que ofreciera, digamos, colecciones para, por ejemplo, los estudiantes de los colegios mayores, de la propia universidad, pero también hay que entender que estas entidades tenían sus propias bibliotecas, ¿no? Pero también en el 20 la ausencia de público, si bien es cierto, va creciendo, se nota ya claramente desde el 19 incluso, ¿no? Desde la gestión de Palma y después muy claramente a lo largo del siglo XX, que gran parte de sus lectores eran escolares, ¿no? Y, digamos, desde la década del 60, 70, estudiantes preuniversitarios, ¿no? Claro, ahí la utilidad de los textos era mucho más claro y más marcado. Aunque, por ejemplo, el propio Palma estaba muy en desacuerdo que este tipo de lectores vinieran a la biblioteca, ¿no? El sentido de Palma sobre la biblioteca era un sentido bastante elitista, ¿no? Y probablemente era el sentido que tuvieron los directores de la biblioteca en el siglo XIX. O sea, escolares no, ¿no? Gente que viene por una notita tampoco, ¿no? Aquí vienen ya los eruditos, los conocedores, a comprobar lo que sabe o a explorar, ¿no? Lo que les falta rellenar, ¿no? Probablemente mucho de eso hubo en esta biblioteca del siglo XIX, ¿no? Y claro, que terminaría, que contradice completamente el sentido ilustrado ¿no? de que va a repotenciar estas instituciones en el siglo XIX y en el momento fundacional, ¿no? El de la retórica, ¿no? Tengo una pregunta. La semana pasada, conversando con el doctor Horacio González acerca de la Biblioteca Nacional de Argentina, ¿no? Y de otras bibliotecas de la región, un tema que quedaba en claro era que una de las dificultades que enfrenta quien quiere hacer una historia de estas instituciones es el tema de las fuentes. Entonces, quisiera, por si alguien de nuestro público de repente se interesa y dice, quiero hacer la historia de la Biblioteca Nacional, más o menos, si nos cuentas un poco, tú que has estudiado el tema, ¿qué relación hay con las fuentes, difícil acceso, etcétera, o no existen? Algo. Bueno, el temor cuando empezó el proyecto de la escritura, bueno, el 2017-18, un pequeño equipo que yo conduje, escribimos la historia de la biblioteca, y nuestro primer temor cuando formulamos el proyecto era precisamente la ausencia de fuentes, porque casi lo que se había escrito de la biblioteca hacía remisión a fuentes muy escasas, ¿no? Y el gran temor era sobre todo el siglo XIX, porque para el XX, digamos, hay mucho, ¿no? De las memorias de los directores hasta la prensa, los catálogos, Fénix desde, ¿no? Desde el renacimiento de la biblioteca en la década del 40, están ahí, ¿no? Para el 20 no era tanto la preocupación, y además tenías, por ejemplo, las memorias de los ministros. El siglo XIX era todo un misterio, ¿no? Fuera de las actas de la fundación, de inauguración de la biblioteca, en términos de fuentes no se conocía mucho, y lo que conocíamos del 19 era por lo que habían escrito el propio Palma, ¿no? Algunos otros después, ¿no? Y algunas otras cosas sueltas de sus directores, ¿no? Y entonces, como lo primero que uno pregunta es saber qué tienen en el repositorio de la propia biblioteca. Si tienen un archivo ahí, no había nada del 19, entonces pues, al Archivo General de la Nación, ¿no? Y en el Archivo General de la Nación hay 2 legajos, si mal no recuerdo, enteros, grandes, ¿no? Sobre
que llegan, ¿no? Hasta la década del 70 del siglo XIX. Ahí está, por ejemplo, lo de la Fuente Pacheco, ¿no? El informe del visitador. Están las cartas de los que van donando. Hay un famoso Cisneros que dona libros. Hay notas, por ejemplo, de los presupuestos sobre la voluntad de tener el taller de encuadernación. Hay muchas fuentes ahí, hay mucha documentación, hay algo de correspondencia. Lo que faltaba ahí quizás revisarlo con más detenimiento, ¿no? Para ir profundizando en la historia, ¿no? Pero en algo llenan esos legajos que están en la Biblioteca Nacional. En ese sentido, digamos, algo del 19 se puede llenar, ¿no? Y después algunas otras cosas más sueltas, pero sí hay, digamos, ¿no? Sí hay fuente que consultar, de dónde escribir, dónde, cómo profundizar, ¿no? Cuestión de saber buscar, entonces. Exactamente, que nos tocó a nosotros, por suerte, la biblioteca nos permitió tener el acompañamiento ahí, entonces, pero no revisamos todo por la falta de tiempo y también por el carácter del libro, ¿no? No podíamos profundizar mucho en los capítulos, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Para aprovechar toda esa documentación. Una pregunta que, no sé, podría ser un poco, quizá ya se ha conversado. Hablando de esta retórica de la ignorancia derivada de la tiranía, ¿no? Que está muy presente en el discurso de Fundación de San Martín, está en el discurso cuando él dona su dinero a la Biblioteca Nacional de Chile, ¿no? Es casi el mismo, que el conocimiento produce libertades, nacen la ciencia, la filosofía, dice, ¿no? Las bibliotecas nacionales están muy asociadas a las repúblicas, ¿no? Digamos, son paralelas en América Latina al menos, ¿no? Bueno, en Europa son más antiguas, ¿no? Con la excepción de la Biblioteca Nacional de Colombia, ¿no? Más o menos, y aquí es que puede ser un poco, no sé si, quizá un poco antojadiza la pregunta, se podría hablar de que al final de cuentas las bibliotecas contribuyeron a esta creación de un ciudadano. ¿Hay algún indicio? Bueno, era lo que se esperaba cuando la fundó, ¿no? Ahora te habrás dado cuenta que yo me resistí a decir biblioteca republicana en el momento fundacional de la biblioteca, porque como les anuncié al principio, cuando San Martín declara la independencia y al mes siguiente no funda la Biblioteca Nacional, el régimen republicano todavía no se había organizado, ¿no? Es posterior. La Biblioteca Nacional en ese sentido, digamos, es anterior al régimen republicano, ¿no? Pero nació con ese objetivo, digamos, no con el objetivo de construir la república, pero probablemente en este lapso de la partida de San Martín del Perú, ¿no? En las disputas entre los criollos y la llegada de Bolívar, debió haberse discutido sobre ese objetivo, ¿no? De a ver si la biblioteca, como quienes la habían fundado, iba a contribuir a la consolidación de la república. Si lo hizo, o no, todo llevaría más bien a que no, ¿no? A que no. En todo de manera precaria. Primero porque era eso, una institución bastante precaria a lo largo de las décadas. Fue importante en la retórica de su fundación, pero como muchos elementos ¿no? de la independencia, como promesa no se cumplió a lo largo de las primeras décadas republicanas, ¿no? También igual, ¿no? Esta voluntad por expandir la educación, ¿no? Tuvo muchos traspiés, muchos retrocesos, y tampoco la educación, digamos, sino muy levemente, ayudó o contribuyó mucho a esta construcción del ciudadano y de la república, ¿no? Es posterior, en todo caso, la institución de la contribución de la biblioteca para este objetivo como tal, ¿no? Pero ahí se enlaza además con lo que tú preguntabas desde un inicio, ¿no? Sobre quiénes acceden a esta biblioteca, con qué fines, etcétera.
y esta idea de una biblioteca para amplios lectores o para unas élites, ¿no? Y eso es un debate grande que además ha tenido una réplica en el siglo XXI cuando se inauguró la nueva biblioteca, porque la nueva biblioteca siguió denominándose Biblioteca Nacional con el local en San Borja, y el antiguo local de la biblioteca quedó bajo la denominación de Biblioteca Pública, ¿no? De Lima, además. Y la Biblioteca Pública de Lima, que es el antiguo local que está en la avenida Bancay, es la biblioteca que recibe a los escolares, ¿no? Donde todo el tiempo tú ves un montón de gente ahí hormigueando, ¿no? En cambio, la Biblioteca de San Borja, la Biblioteca Nacional, tiene otro carácter, ¿no? Hubo un debate al respecto si era un carácter elitista, hay toda una explicación de por qué la Biblioteca Nacional más bien es un espacio de cuidado, de repositorio y de investigación, ¿no? Más que una biblioteca de servicio abierto, amplio, extendido, ¿no? Pero aunque esto sea legítimo, digamos, igual te trae el debate, ¿no? Si esa forma de entender la institución contribuye, por ejemplo, a consolidar otras cosas que no se han consolidado en los dos siglos previos de la República y ayudarían a consolidar de ahora en adelante, ¿no? No sé, eso está en el debate y en algún momento, por eso en el siglo XX apareció esta idea de la red de bibliotecas, ¿no? O sea, bibliotecas en todas partes. Pero bueno, a veces nos vamos mucho al presente. Lo cierto es que en el 19 me parece que no, ¿no? Fue una institución pequeña, precaria, y su impacto fue bastante escaso en todo caso, ¿no? Pero sí pasaron por ahí gente bastante importante trabajando, Palma, por ejemplo, ¿no? José Toribio Polo, Enrique Torres Aldamano, que producen obra, ¿no? Y producen probablemente a partir de lo que están realizando en la biblioteca, y a partir de esa producción sí tienen algún impacto, ¿no? Digamos, si lo queremos ver en ese sentido, probablemente sí, ¿no? Pero en este otro sentido de generar ciudadanía a partir del contacto directo entre el ciudadano ya republicano y el libro, no tanto, ¿no? Más a partir de lo que difunden los que investigan ahí, digamos. No sé si es una forma de contribuir directa o indirecta, pero sí, digamos, ¿no? Para debatir entre lo que yo mismo digo, bueno, sí, ¿no? Ahí, desde esa manera, sí hay una contribución, ¿no? Y es una contribución importante, además. Me parece muy importante eso que señalas, bueno, de un punto de vista poco personal también, porque claro, sería un poco anacrónico pedir una cantidad de lectores mayor en tantas las circunstancias históricas, ¿no? Pero, Completamente. ajá, Sí, sí, con, sí. digamos, esta producción de estos historiadores de ese tiempo digamos, librepensadores, como Palma, todistas, definitivamente Claro. dejan huella Sí, en la sí. escena intelectual. Y el propio Odriozola, ¿no? Que publica estos documentos de la historia y después los Claro, documentos literarios, ¿no? Entonces, quizás, otra vez, para complejizar la respuesta, ¿no? Sí, ¿no? Por ese lado, si uno mira por ese aspecto, la contribución probablemente esté ahí, ¿no? La podría matizar en todo caso, ¿no? perfecto. Bueno, el tiempo es a veces un pequeño escurridizo y se nos está acabando. Así que antes de terminar, quisiéramos pedirte unas palabras que quieras dirigir a la ciudadanía en este tiempo de cuarentena, no sé. Bueno, Bueno, lo primero, Rubén, obviamente que los tiempos son difíciles, ¿no? Y lo mejor que queda ahora es cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando no importa que exageremos con nuestras medidas de cuidado, porque es obvio que muchos están obligados y estamos obligados a salir, ¿no? Aunque no querramos. Así es que lo primero, pues, a mantenernos vigilantes con nuestro cuidado, ¿no? Y lo segundo, pues agradecer mucho la invitación. Ha sido un reencuentro para mí con la Biblioteca Nacional después de algún tiempo, y un reencuentro placentero que es pues hablar del momento fundacional, ¿no? Así es que muchas gracias a ti, Rubén, muchas gracias a los organizadores de la biblioteca. Mañana están de aniversario, 199 años. Saludos a los bibliotecólogos, bibliotecarios, a todos que no siendo del oficio, como historiadores, literatos, en fin, también levantan la institución, ¿no?
Esperemos que lo que venga con el tiempo sea más promisorio para nuestra Biblioteca Nacional y para todas nuestras bibliotecas en el país, ¿no? La lectura, el libro son fundamentales, ¿no? En el siglo XIX, cuando se fundó este país como nación soberana y ahora, ¿no? Quizás más ahora. Eso es, un abrazo grande, Rubén, y muchas gracias otra vez. Muchas gracias a todos realmente por escucharnos. Muchas gracias, Marcos, por esta interesantísima charla. No queremos despedirnos sin invitarlos a seguir las actividades que la Biblioteca Nacional tiene para ustedes en el mundo virtual, en este mundo del Internet. Y el próximo jueves 3 de septiembre a las 7 p.m. continúa este ciclo de charlas con una charla interesantísima donde el doctor Pedro Gibovich nos va a hablar de la Biblioteca Nacional durante la Guerra del Pacífico y la reconstrucción de Ricardo Palma. Así que también está para no perdérsela, por favor. Y también les pido lo mismo, que sigan cuidándose y por favor, muchas gracias.